Teorema del valor medio para derivadas. El teorema del valor medio es un ejemplo de lo que se llama un teorema de existencia, al igual que el teorema de valor intermedio, el teorema de valor extremo y el teorema de Rolle. Garantiza que existe un número con una cierta propiedad, pero no dice cómo determinar dicho número. En lenguaje geométrico, el teorema de valor medio es fácil de formular y entender. Dice que si la gráfica de una función continua tiene una recta tangente que no sea vertical en cada punto entre A y B, entonces existe al menos un punto C en la gráfica entre A y B en el cual la recta tangente es paralela a la recta secante AB. En la primera gráfica existe exactamente un punto C, y para esto primero formularemos el teorema lenguaje de función y después lo demostraremos. Eh, Teniendo un intervalo de a b, entonces existe un valor de x0, tal que a es menor que x0 y x0 es menor a b. Nuestra derivada quedaría f' de x0 es igual a la función de b menos la función de a entre b menos a, o equivalentemente quedaría también la función de b menos la función de a, que es igual a f' de c por a menos b. Eh, Primero que nada tenemos que verificar cómo queda nuestra pendiente. Nuestra pendiente quedaría de la forma pendiente de a b es igual a la función de b menos la función de a entre b menos a. Eh, Como la función de la función prima de c es la pendiente de la recta a f de x de la forma de por la ecuación c es c como la función de c sobre la gráfica donde la pendiente de la recta tangente es la misma que la de la recta AB. En otras palabras, existe un punto C donde la recta tangente es paralela a la recta AB. La interpretación geométrica primero tenemos que pasar por el teorema de Rolle, que prácticamente eh, es un caso particular del teorema del valor medio para la función de las derivadas, funciones de las derivadas. Eh, el ejemplo que usaremos es la función de x igual a menos 2x al cuadrado más 3x más 6 en el intervalo de 0 a 2, que vendría siendo esta curva que vemos aquí. El- con las condiciones iniciales se tiene que la f de prima de c es igual a f de a menos f de b entre a menos b. Pero, ¿qué es lo que nos dice esta derivada? No es más que la pendiente de la recta que pasa por los puntos de a, la función de a y b, la función de b. La derivada de la función c es la pendiente de la recta tangente a la curva en algún punto con abscisa c, por lo cual una interpretación geométrica resulta ser que para algún punto c la recta tangente a la curva en dicho punto es paralela a la recta determinada por los extremos del intervalo de derivabilidad, como se ilustra en la siguiente gráfica, que vendría siendo esta con dos líneas paralelas. Y finalmente tenemos la representación de la gráfica con este teorema que va con las dos rectas ya antes mencionadas. Vamos con la demostración, que se apoya en un análisis cuidadoso de la función s de x es igual a la función de x aquí, y y es igual a g de x en la ecuación de la recta que pasa por a función de a y b función de b. Como la recta tiene pendiente ya mencionada, eh, f de b menos f de a sobre b menos a, y pasa por a como la función de a, la ecuación de la forma de punto pendiente es g de x menos f de a es igual a la función de b menos la función de a entre b menos a por x menos a. Esto a su vez da una fórmula para s de x
igual a la función de x menos g de x igual a f de x menos f de a menos f de b menos f de a entre b menos a por x menos a. Observamos que de inmediato s de b es igual a s de a igual a 0 y que para x en a, b tenemos la siguiente gráfica en donde y es igual a g de x. Ahora hacemos una observación crucial. Si supiéramos que hay un punto C en A, B que satisface a S' de C igual a 0, estaría todo hecho. Pues entonces la última ecuación diría que 0 es igual a la función prima de C menos f de B menos f de A entre B menos A. Es equivalente a la conclusión del teorema para ver que S' de C es igual a 0 para alguna C en A, B en intervalo abierto. Razónese como sigue. Es claro que S es continua en intervalo cerrado A, B, ya que es la diferencia así por el teorema que la existencia de máximas y mínimas debe alcanzar tanto el valor máximo como el valor mínimo en intervalo cerrado A, B. Si ambos valores se presentan en cero, entonces S de X es inmediatamente cero en un intervalo cerrado de A, B y como consecuencia S' de X es igual a cero para toda X en A, B, mucho más de lo que necesitamos. Si el valor máximo o el valor mínimo es diferente de cero, entonces ese valor se alcanza en un punto interior C, ya que S de A es igual a S de B igual a 0. Ahora S tiene derivada en cada punto de A, B, de modo que por el teorema del punto crítico S' de C es igual a 0. Entonces, el, ya tenemos todo. Teorema del valor medio para integrales. Este teorema dice: el teorema del valor medio para integrales es una consecuencia del teorema del valor medio para las derivadas y el teorema fundamental del cálculo. Este teorema es importante porque asegura que una función continua en un intervalo cerrado alcanza su valor promedio al menos en un punto. Puede denotarse también de la siguiente manera: si f es continua en un intervalo AB para un cierto C de un intervalo también de A con B, estos intervalos son cerrados, se tiene que la integral de f de x con dx, que va de A a B, es f de C igual por B menos A. La interpretación geométrica dice: geométricamente el teorema del valor medio para funciones integrables establece que dado una función contiene en un intervalo cerrado de A a B, existe un valor C para el cual el área bajo la curva de la función de dicho intervalo es igual al área del rectángulo de base B menos A y altura f de C. Por ejemplo, se tiene este caso en el cual en la primera gráfica se muestra el área bajo la curva de f de x, que está denotada por la función x menos 3 a la 5 más 0.5 de x menos 3 a la 4 menos 3 por x menos 3 a la 3 más 2 por x menos 3 más 2. Esta se podría decir que es continua en un intervalo que va de 1.1 a 4.2. Este intervalo, como se mencionó anteriormente, es cerrado. El área del rectángulo de base B menos A y altura f menos C está dado de esta manera, que puede darse también aquí. La interpretación anterior geométrica conlleva la siguiente pregunta: ¿qué sucede si la función toma valores negativos? Para ilustrar esa posibilidad es que se da el siguiente ejemplo en el que se tiene la función f de x al cubo sobre 10 en un intervalo cerrado de menos 3 a 3. Esta es la gráfica que demuestra esta función. Posteriormente se tiene que resolver la integral definida, y para este caso va de menos 3.5 a 3.5 de x al cubo sobre 10 por la derivada de x, y esto da como resultado 0. Esto podría darse que obviamente en C existe un valor cerrado
un intervalo cerrado de -3 a 3.5 en el cual la función de c es igual a 0. Y se da de esta manera la gráfica. De esta manera, al aplicar el teorema del valor medio para integrales, es posible observar la interpretación geométrica como se ilustra en la gráfica 22. En este caso también se tiene un rectángulo, pero para este caso la base es de 3 por -3 y esto da 6. Al hacer la multiplicación de signos se da una suma y nos da 6. Y la altura es f de 0 igual a 5. Y puede denotarse aquí el punto y el rectángulo que se forma. Bueno, como se mencionó anteriormente, este teorema obviamente conlleva una hipótesis la cual puede llevarse a cabo y también no, porque por ejemplo aquí se muestra un ejemplo, valga la redundancia, que al omitir la hipótesis de este teorema sucede algo que se podría decir no es tan de acuerdo a lo que conlleva el teorema en sí, sino que por ejemplo se tiene otra función, en este caso f de x, en la que si x es diferente de un medio y que 0 si x es igual a un medio en un intervalo cerrado de 0,1, como se muestra aquí en la gráfica 23. Como se puede observar, esta función no es continua en el punto x igual a un medio, ya que el límite que va de x a un medio es igual a x un medio y f de un medio es igual a 0. Quiere decir que de esta manera no se puede hacer una función continua, que por ejemplo no se siguiera valores negativos hasta acá para que lo pueda hacer. De acuerdo a este teorema, la demostración es esta. Como f de x es continua en el intervalo cerrado AB, la función alcanza un máximo y un mínimo. Este resultado se enuncia en la demostración del teorema de Rolle que se presenta más antes. Supóngase que m y m minúsculas son los valores máximo y mínimo de la función f en el intervalo cerrado de a, b respectivamente. Por definición de máximo y mínimo se tiene que m es mayor o igual que f de x mayor o igual que m. Para este caso m representa el mínimo y m mayúscula representa el máximo. Para todo x que pertenece a un intervalo cerrado de a, b. Integrando los resultados se tiene que la integral que va de a b del valor mínimo de la derivada de x es menor o igual que el intervalo cerrado de a, b de f de x por la derivada de x es menor o igual que el intervalo cerrado de a b del valor máximo de la derivada de x. Para este caso, m y m mayúscula, mínimo y máximo, son valores constantes. Entonces se tiene que el valor mínimo está multiplicando a b menos a menor o igual que la integral de un intervalo cerrado de a b de f de x por la derivada de x es menor o igual que el valor máximo de b por a. Esta desigualdad expresa que el área bajo la curva es mayor que el área del rectángulo cuya base es una de este tipo y la altura del valor mínimo de la función es menor que el área del rectángulo que tiene la misma base y altura del valor máximo. El objetivo de esta demostración es encontrar un valor entre ellos y así emplear, gracias a la continuidad del teorema, esto. Dividiendo se obtiene esta función y aquí se presentan los ejemplos. El ejemplo 1 nos pide determinar los valores de C que satisfacen el teorema del valor medio para integrales para la función f de x que es igual a x al cuadrado en un intervalo cerrado de -3 a 3. Y está aquí el procedimiento. Para el ejemplo 2 se tiene, puesto que f de x es igual a 1 más x al cuadrado, una función continua en un intervalo de -1 a 2, el teorema del valor medio para integrales establece que hay un número c en el intervalo cerrado de -1 a 2, tal que, y se presenta el tema de la misma manera, se presenta la gráfica que lo representa. Y el ejemplo 3 está relacionado un poquito con la física, en el cual se tiene el enunciado. Demuestra que la velocidad promedio de un automóvil de un intervalo de tiempo de un intervalo cerrado de t1, t2 es la misma que el promedio de sus velocidades durante el viaje.
Se tiene para este caso una representación de una función de s de t en el desplazamiento del automóvil en el tiempo t. T representa el tiempo. Entonces, por definición, la velocidad promedio del automóvil en el intervalo es incremento de s sobre incremento del t, que para este caso es el tiempo y esta la velocidad. S de t menos S1. Este está representado por como si fuera la velocidad final, esta es la velocidad inicial, sobre el tiempo inicial menos el tiempo, sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Después hacen los valores correspondientes. De igual manera se tienen unas semejanzas y diferencias entre estos teoremas de valor medio. Para empezar, los dos teoremas son aplicaciones de la derivada, sus definiciones empiezan igual pero terminan distinto, como es el caso del teorema de Rolle, que es un poco, bueno, tanto el teorema de Rolle como el teorema de valor medio para integrales y el teorema de valor medio para derivadas son similares, solamente que van cambiando los procesos para los cuales se tiene lo mismo. Bueno, en conclusión, se observan que ciertas semejanzas dentro de estos dos teoremas tienen un valor medio y que el teorema del valor medio para derivadas dice que existe algún punto C en el intervalo cerrado de A, B en que la tasa promedio de cambio de FB menos FA sobre B de A es igual a la tasa instantánea de cambio de la derivada de f de c, y el teorema de valor medio para integrales dice que existe algún punto C en el intervalo cerrado de A, B en el valor medio de la función y se tiene la función es igual al valor real de la función derivada de f de c. Y aquí se tienen las referencias. Y eso sería todo por el teorema de valor medio para integrales. Gracias.